Hola. Siempre empiezo los videos así. Bueno, estoy caminando por los montes correntinos. Es sábado a la tarde, voy a grabar esto ahora, no sé cuándo lo voy a subir. Bueno, el día que lo suba, saludos a todos. O al que vea esto en 6 o 7 años. Por cierto, este tema. Este tema me lo comentó un conocido, una persona bastante, muy valiosa. Y al comienzo no sé si me pareció una buena idea. Primero porque ya todo el mundo sabe lo que es. ¿Se acuerdan cuando se pensaba que era solo una teoría de conspiración? Qué curioso. Qué locura, ¿no? Como ha pasado con muchas teorías de conspiración, salvo aquellas que están planeadas desde su concepción para hacer una estupidez y simplemente distraer el foco y ridiculizar los debates serios al respecto. Ya lo he dicho muchas veces en este canal. Otro tema que nos quedaría para otro día, que no es tema para hoy, es por qué la mayoría de los metaleros. De hecho, hay un video en este canal que se llama El metal está al servicio del Sion. Porque efectivamente, yo no sé si porque el culto extremo, que el otro. Que el Hercas, no sé, Brutal Hercas Extreme, no me acuerdo, que el metal blasfemo, que Amusia, que toda esta gente tienen un hilo conductor, un pensamiento, una línea ideológica o un sentido común totalmente colonizado por el sionismo, una línea de pensamiento muy anglosajona. Yo no sé si eso es coincidencia o está maquinado. Nunca sé cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Claro, la casualidad es la causalidad que no conocemos. Pero bueno, en fin. Algún día vamos a hablar de por qué el metalero promedio es sionista o tiene su sentido común colonizado por el sionismo y por qué la mayoría de los grandes canales en internet dedicados al metal o llevados adelante por metaleros o parametaleros o como se lo quiera decir, van por esa línea. Y quienes no lo están, que los hay, tienen miedo de hablar de los temas. Bueno, suele pasar y es totalmente entendible. Con respecto a esto, el canal está en liquidación por cierre, como quien dice. Yo creo que son 3 o 4 temas de los cuales quiero hablar, dejar algún video asentado y después quizá no subir más. Digo, quizá porque quizás lo haga, no lo sé, no es una promesa de nada. ¿Por qué? Obviamente que este canal está lo que se dice shadowbaneado, como dicen algunos mentirosos para justificar su fracaso. Pero este canal sí lo está, lo sé porque tengo muchos problemas cuando quiero comentar. A veces mi comentario se elimina por nada, comentario en lo que yo no escribo nada. Y es como muy obvio. Obviamente que no hay una persona detrás censurando, porque además este canal es absolutamente insignificante, así que no tendría por qué. Pero hay algo en la maquinaria de YouTube, en el algoritmo, que detectó que este canal es antipático, y es totalmente entendible que así sea, porque acá, bueno, acá no se defiende a Israel, y como hacen otros, ¿no? Repitiendo propaganda. Hay mucho, la mayoría de los canales metaleros que hay en habla hispana se dedican a eso, así que ya hay de eso. Pero, en fin, así que sí, yo lo que no quiero es que se borre el canal, no porque me interese la cantidad de suscriptores, que encima son falsos, la mayoría ni siquiera existen. Creo que son bots, como siempre lo digo, bots de Bangladesh o gente que no existe, no sé, ese número totalmente ficticio. Este canal no puede tener más de 500 suscriptores, es imposible. Pero bueno, además de que me consta que hay gente que mira los videos de este canal, pero le caigo muy mal, lo cual habla muy bien de ellos. Habla muy bien de ellos que se den cuenta que acá hay algo interesante y al mismo tiempo les caiga mal yo como a nivel personal, lo cual es absolutamente normal. Aunque quizá con el tiempo se den cuenta de muchas cosas. Pero bueno, es totalmente normal. Entonces eso no cuenta porque obviamente no se van a suscribir, no van a comentar, no van a dar like, pero ven los videos. Siempre entre un promedio de 10 y 15 personas que son reales, que me constan y que ven los videos. Bueno, en fin, no importa. ¿Qué sé? Si esto se queda en 10 años, vamos a ver cómo evoluciona el mundo. En fin, el plan Andinia, de esto se ha hablado muchísimas veces. Lo que todo el mundo conoce, lo que es básico conocer, es que lo mencionó Theodor Herz en el Estado judío, su libro, el libro fundacional del movimiento sionista como movimiento político mainstream, porque en realidad como ideología ya subyacía desde hace mucho tiempo en las élites de la comunidad. La cole. Así que, pero bueno, vamos a puntualizar ahí como punto de inicio de todo esto. Y lo que todos saben es que se barajó en su momento la Patagonia como opción para crear ese estado y al final terminó siendo Palestina, lo cual no descarta de ninguna manera, como quieren decir muchos operadores del sionismo hoy, que Argentina está descartado. Para nada. Argentina y Chile, perdón, la Patagonia no está descartada, es parte del plan también. Nunca se descartó, simplemente que fue uno de los que se barajó de primera mano y que es el futuro y ya se están sentando las condiciones materiales y jurídicas para eso, pero vamos por partes. Eso es lo que todo el mundo conoce. Pero ¿qué se puede decir? Miren, en este mismo video, justamente yendo de la mano con esto, en ese video ¿cómo era que lo llamé?
algo sobre derivas políticas en el black metal, algo así, cuando hablé del disco de Brildom, haciendo un análisis conceptual de la portada, porque de eso se trataba el video, pero si lo quieren ver. Mencioné, porque el libro se llama Terra Australis Ignota, tiene una imagen de lo que en ese momento yo dije que eran los glaciares, ¿no? El Perito Moreno y demás, los glaciares andinos de Tierra del Fuego. Bueno, en fin, todo ese contexto. Vean el video si les interesa. Y yo expliqué más o menos la idea esotérica o mitológica que subyace detrás de la idea de Terra Australis Ignota, que dije que básicamente, para resumir y para conceptualizar y para que se entienda, es una hiperbórea del sur. Que es muy valiosa esa comparación, no estoy diciendo que esté completamente errónea, pero se queda un poco corta. Así que vamos a la cuestión. Primero, ¿cuál es? Bueno, vamos por un lado. Primero, las derivaciones de lo que conocemos hoy como Plan Andinia, primero, y después voy a hablar de lo que es la Terra Australis Ignota, más profundamente de lo que lo hice en ese momento. Más o menos. Todo siempre es muy esquemático porque no tengo guión y voy hablando de las cosas. Empezamos. Primero, la cuestión del Plan Andinia. ¿Cuál es su origen? Es el de los llamados gauchos judíos, que fue un proyecto que de hecho se creó, que fue Mauricio Hirsch, era el nombre, que fundó la Jewish Colonization Association, que bueno, el nombre lo dice todo, y se instaló en Argentina durante el gobierno de Juárez Selman, que fue un intermediario entre los dos grandes gobiernos de Roca, pero no era más que un subsidiario de Roca. En fin, historia argentina. De Julio Argentino Roca, conquista del desierto, sacando la homónima que fue la de Rosas, pero en fin, no es el tema de hoy la historia argentina, aunque Argentina tiene mucho que ver, por supuesto. ¿Qué pasa? Lo que hizo Mauricio Hirsch fue comprar un montón de terreno, y no era ningún bobo, en la patria, en la patria, en la Pampa Húmeda, que es la zona central, lo que hoy sería el territorio de parte de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, todo lo que se conoce como la Pampa Húmeda, que son los territorios más fértiles de Argentina. Es donde se produce la gran mayoría, el gran porcentaje del valor, porque ustedes bien saben que el ingreso de divisas en Argentina históricamente, porque nunca dejó de ser eso, es un país agroexportador, viene por ahí. O sea que los dueños de esas tierras ganan muchísimo dinero todos los años, pase lo que pase. O sea, las crisis cíclicas en Argentina los tienen absolutamente sin cuidado. Pero en fin, hizo compras en esos terrenos, que al final no prosperó ese proyecto, pero quería armar una gran colonia para refugiar judíos que estaban pasándola muy mal en Rusia, según tengo entendido, por los progromos. Ya hablé de progromo, ustedes saben que es una palabra de origen ruso, que significa devastación y X. No sé, no voy a volver a ese tema, porque ya lo hablé. Pero bueno, en fin, compró muchos terrenos destinados a familias judías que tenían que venir a colonizar esa tierra. Y bueno, obviamente que no es ningún tonto, como digo, eligió las tierras más valiosas que hay. O no, desde el punto de vista meramente económico y hablando de la agroexportación. Pero bueno, hoy por hoy todas esas tierras están en manos de familias que todos los argentinos que están mínimamente informados conocen, que son los apellidos Elstein. De hecho, hagan la prueba, creo que pasa en todo el mundo. Si uno busca dueño de la Argentina en Google, aparece Elstein, que es quien maneja la Argentina, no solo porque literalmente figura como el dueño, sino porque es el que instaló lo que ocurre hoy en la mente del presidente argentino, porque es el que lo contactó con la secta Lubavitch, que es la que gobierna el país. Pero en fin, que son apellidos que todo el mundo conoce, a ver, de memoria: Pérez Companc, Grobot Copaquel, Uribe Larrea, Blaquier, que son más famosos los Blaquier, ¿no? Wertheim, qué sé yo. Bueno, los Menéndez y los Brown, que son también los dueños de la Anónima, para quienes no conocen, y que también tienen tierras en la Patagonia. Fíjense, por eso estamos haciendo el nexo. También tiene muchas tierras en la Patagonia, igual que Benetton, el inglés, o Lewis, el otro inglés, o Turner, otro inglés, aunque creo que Turner es una firma, bueno, no sé, o Walbrook, bueno, en fin, o los Cantilos, que son otros grandes terratenientes de la Patagonia y de la Pampa Húmeda. Pero en fin, los Anchorena, los Blanco Villegas, los Luro, los Pueyrredón, los Bullrich, en fin, son apellidos que se repiten de la gran aristocracia terrateniente argentina, tanto en la Pampa Húmeda y algunos en la Patagonia también, porque va de la mano toda esta cuestión. La posesión de tierras es obtener estas tierras a la manera que se hace y después escudarse tras la propiedad privada. Pero en fin, y poner al Estado, que pagan los mismos a quienes se le ha arrebatado la tierra, a defender esas tierras. Es buenísima, la hacen siempre. Pero en fin, la cuestión es que
De hecho, esto tiene su rama judicial. En el 2025 se derogó la ley de tierras, que era el límite que se ponía a los extranjeros de comprar tal cantidad de tierras dentro de Argentina. Y hace poco, acá en abril, hace poco, acá en este mismo año, en el 2026, se derogó la ley de glaciares, lo cual permite la explotación de glaciares y bueno. A ver, fingen, esto también tiene que ver con una cuestión ideológica de instalar cosas en las que ellos no creen, pero lo instalan como sentido común. Lo de que no importa, los metaleros, por lo menos de la generación anterior, llamémosle generación, el ambientalismo, entre comillas, era un tema muy recurrente. Ya últimamente dejó de importar porque es más importante enojarse porque hay homosexuales, supongo, no sé. Pero dejó de importar y pasó a ser relativo y empieza el negacionismo del cambio climático y demás, que son cosas que hay que poner en la mesa de debate sobre la antropogenia de esa cuestión, pero bueno. En fin, obviamente se instala entonces que no importa, que no interesa, pero saben que importa mucho. Justamente por eso instalan que es un tema menor. Y se burlan y ponen sus operadores mediáticos que quizá no están conscientes de esto, o quizá ellos realmente creen que no importa porque efectivamente a ellos no los afecta, así que no les importa. Porque quizás no ven el panorama completo. Tengo una pregunta, ¿por qué hay que bancar la ley de glaciares? Porque los cucas están en contra. Pero alguien sabe, o sea, ya sé esa boludo, parte. no podés saber qué dice. Gracias a Dios no. Como Gracias a Dios Lisa. no sé absolutamente nada de la ley de glaciares. Pero ya la palabra glaciares, proteger los glaciares, no puede estar a favor. Yo No, ya para cuando favor. escuché glaciar quería que saquen una ley en contra de eso. Pero lanzallamas en los glaciares, a favor. Creo que van a construir Quería un que pongan volcanista en una los planta glaciares. nuclear, no sé qué pasa, pero quería que pongan una planta nuclear. Ahora, algo más los zurdos que romper las pelotas con eso. No. La gente se cae de hambre, vos te enojás porque le tiran fueguito a un glaciar, boludo. Sí. Cerrá el orto. ¡Sí! Bien, Golito! Quiero el legislador. Yo también me quiero legislador, amigo. Quiero el legislador al Colo, Se lo- Es algo que los caracteriza, ¿cierto? No saber ver el panorama completo. Pero, en fin, continuamos con la cuestión. Vamos al tema Terra Australis. Y acá quizá hay algo que tenga que explicar. Ustedes saben que Aristóteles defendía la teoría de los 4 elementos, porque se desacreditó desde el comienzo el atomismo de Demócrito. Años después te damos cuenta que Demócrito siempre tuvo la razón, pero bueno, en este canal ya he hablado demasiado de Demócrito, diciendo lo genial que era su observación, pero en fin, vamos con Aristóteles. ¿Qué creía Aristóteles? Es esencial muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, una obra muy vasta y que se ha mantenido, porque construyó una institución junto a él que mantuvo sus escritos y procuró, no le interesó mantener los de otros, o los de algunos sí, rescatar algunas cosas de unos y de otros sí, bueno, en fin. A eso se dedicó el Liceo, pero en fin. Pero fue la Academia de Platón. Pero bueno, la cuestión es que él creía en la cuestión de los 4 elementos, y no piensen en Avatar, claro. Fuego, aire, tierra y agua. A ver cómo puedo explicar esto. Así que bueno, vamos a tratar de explicar esto, mira. Esencialmente todos son 2 variantes con 4 puntos, que son de caliente a frío y de húmedo a seco. Y dentro de esas variantes está todo. ¿Por qué? Porque si es caliente y húmedo, es el aire. Si es frío y húmedo, es el agua. Si es frío y seco, es la tierra. Y si es seco y caliente, es el fuego. Y como sea, obviamente caliente va arriba, si queremos armar una especie de diagrama, porque el aire y el fuego tienden a elevarse según la visión de Aristóteles, que no, esto es una cuestión de densidad, pero él no lo sabía. Y la tierra y el agua tienden a caer, tienden abajo, por eso quedan abajo en el diagrama si lo queremos hacer. Lo que decía Hipócrates, basado, tomando esta cuestión de Aristóteles, era lo que se llama la teoría de los humores, que es una teoría de medicina arcaica, que tomaba esto y lo extrapolaba al cuerpo humano. Y los 4 terrenos, lo que eran los 4 elementos, eran 4 fluidos en el cuerpo. Y él decía, así como Aristóteles, sostenía esta cuestión del equilibrio. Piensen en la palabra equilibrio porque es importante. Entonces, cuando se desequilibraba un poco cualquiera de estos humores, cualquiera de estos fluidos, cualquiera de estos elementos que tenían representación en un fluido dentro del cuerpo humano, ahí aparecía la enfermedad. Y que eran, claro, el agua era la flema, el aire era la sangre, el fuego era la bilis amarilla y la tierra era la bilis negra, que esa es la depresión, por cierto. De ahí viene, por cierto, lo que nosotros conocemos coloquialmente cuando decimos que alguien es muy sanguíneo. Hace referente a lo de caliente y húmedo, ¿no? Lo del aire. Pero en fin. Por encima de todo esto estaba el éter, que era el 5.º elemento, la 5ª esencia, como el disco este de Warcry, que es de hecho el 5.º disco. Abro paréntesis. ¿Por qué se llama la 5ª esencia?
lo más obvio es pensar que es por el quinto disco. Yo siempre tuve la hipótesis de que si ustedes ven los 4 discos anteriores de Warcry, el primero, el homónimo, es el fuego, está muy claro. El segundo, el sello de los tiempos, es el agua, está muy claro. Es una ilustración de Luis Rollo, donde el agua es predominante. Que por cierto, esa misma ilustración la han utilizado otros discos. Otro día hablo de eso, pero es interesante también discos que tienen la misma portada porque utilizan la misma ilustración de diversas bandas y por ahí ni siquiera las bandas se enteraron, pero en fin. El tercero, el Alias Actaes, es la tierra, está muy claro. Uno lo ve, bueno, está muy claro. El sentido de la frase, todo, estéticamente. Y el dónde está la luz es el aire. ¿Ves el disco? ¿Ves la portada? Está muy claro. Entonces, ¿el quinto cuál sería? La quinta esencia, el éter. El quinto elemento. Y lo que vemos en la portada está centralizada toda una ornamentación de índole místico en el centro de una esfera perfecta de ámbar. Y esto de la esfera perfecta es interesante porque Aristóteles entendía que el éter era un eterno círculo, un eterno ciclo de redondez perfecta. Que como sabemos no existe en la naturaleza, o sí, después lo podemos matizar, la cuestión del círculo perfecto en la naturaleza. Pero él creía que sí, y eso era el éter, y por eso lo supralunar y la cuestión de los planetas, etc. Que eran círculos perfectos y bueno, X. Y eso era el éter. Pero eso está por fuera de la cuestión, estamos hablando de lo que tenemos nosotros, que es que eso, por cierto, hay un paralelismo, hay unas interpretaciones con respecto a que el éter era el alma, era la quinta esencia dentro de este equilibrio de fluidos del ser humano. Pero en fin, no es el tema de hoy, así que no vamos a entrar ahí, pero también está interesante. Pero ¿por qué quiero entrar en esto? El sentido común de búsqueda de equilibrio construido por esta filosofía griega, entre comillas, donde siempre decimos filosofía griega, hay que matizarlo muchísimo, porque no existía una Grecia y no existía una filosofía griega, sino que había muchas que estaban en contradicción y dialéctica constante. Pero lo que más sobrevive es lo de Aristóteles, y algunos lo interpretan como se les canta y lo llevan a su molino, porque como siempre hace esta gente. Pero, en fin, en esta búsqueda de equilibrio se creía que tiene que haber una gran masa de tierra, atención, al extremo sur del planeta, que ya se sabe que es redondo desde Eratóstenes, ya se sabe que la Tierra es redonda, no redonda perfecta, pero que se entienda, no es plana, ya se sabía eso. Es mentira que se creía que no. Y los españoles ya lo sabían mucho antes, pero muchísimo antes, o sea, ya se sabía por Eratóstenes y eso sobrevivió gracias al Islam y llegó a España. Obviamente eso ya se sabía, eso no es debatible, solamente hoy es debatible eso. Una cosa tremenda. Pero también se creía que por una cuestión de equilibrio, ¿por qué? Y esto también es importante, porque todavía no había entrado en acción Copérnico, que eso fue en el 1543 y 1610 a Galileo posteriormente, pero en fin, entonces todavía estaba la teoría del geocentrismo, o sea, todavía no había aparecido el helios, sol, el heliocentrismo, o sea, decir que el sol es el centro de nuestro sistema, sino que se decía que la Tierra era el centro de nuestro sistema. Y como es el centro, con más razón tiene que estar equilibrado, tiene que estar en equilibrio. Entonces, necesariamente tiene que existir, y esto sí lo creían los españoles, esto lo creía el propio Magallanes y Del Cano lo creían, que la Tierra era el centro del universo. Y necesariamente tiene que existir una Terra Australis Ignota, o sea, una Tierra muy al sur, hiperbórea, bueno, hiper sur, que es ignota porque no la conocemos, pero sabemos que está ahí, por teoría, así como en astrofísica hablamos de la nube de Oort, es teórica, sabemos que está ahí, necesariamente tiene que estar ahí, pero no la conocemos, es ignota, pero existe. O tiene que existir según los parámetros teóricos del conocimiento que tenemos hasta ahora. Entonces tiene que existir una Terra Australis Ignota, una gran masa de tierra infinitamente remota hacia el sur, en el extremo sur de nuestro planeta, en el otro polo sería, y nosotros estamos en el norte, pero tiene que existir porque si no, no habría equilibrio. ¿Se entiende? Vuelve esta idea del equilibrio que decían Aristóteles y que es lo que retoma Hipócrates para la teoría de los humores. Lo curioso con esto, y claro, acá quiero volver a la cuestión, fíjese que se enlaza muchísimo la idea de la Terra Australis Ignota con lo del Plan Andino y toda esta cuestión, porque si vamos, a ver, al 1520, ¿no es cierto? Magallanes, la vuelta al mundo, la famosa vuelta al mundo de Magallanes y del Cano, sí, que todo el mundo la conoce. Pongámonos en contexto, ya había pasado el 1492 con los 3 hitos que marcan el comienzo, si se quiere, de la era moderna o de la era española, como le quieran decir,
que son, obviamente, el llamado descubrimiento de América, llamado entre comillas. Eso no es por citar a DeMahieu, pero después podemos debatir qué tanto se descubrió, si realmente se conocía, si simplemente se hizo público. Es un debate interesantísimo, del cual se puede hablar mucho, puedo hablar mucho, pero no es el tema de hoy. Pero vamos a darle la derecha a lo que conocemos como historia oficial, lo que sería el descubrimiento de América, entre comillas, el fin de la reconquista, ¿no? Con la retirada de Boabdil, la toma de Granada. Y esto, acá quiero hacer un paréntesis interesante, porque de hecho lo ha hecho el gobierno de Argentina hace creo que fue el año pasado, de hecho, en octubre, en el 12 de octubre, que muchos llaman Día de la Raza, Día de Respeto a la Diversidad Cultural, como le quieran llamar, han hablado del origen de Occidente desde la llegada de España a América, a Via Yala, como le quieran decir. No, esto está muy mal, totalmente, pero bueno, ¿qué querés con de estos sionistas? No se puede esperar mucho. Pero curiosamente hablan de ese año y beatifican el 1492 por ese hecho, pero se olvidan del edicto de Granada, también en España, y también de parte de los reyes católicos, la expulsión de los judíos de España. Eso no lo mencionan nunca. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el gobierno que se jacta de la gran España, que en realidad detestan a España y la idea de España, pero saben que eso les agrada mucho a mucha gente, porque la idea de que la civilización vino de Europa le agrada mucho a mucha gente que en realidad no sabe lo que es Europa, no tiene idea de nada, pero les agrada, ¿no? Superficialmente les parece cool, ¿no es cierto? Es decir, los barcos y toda esta cuestión. Pero se olvidan de que en el mismo año el edicto de Granada expulsa a los judíos de España, pero ese hecho no lo mencionan nunca. Qué curioso. Hablan sí mucho de la reconquista, eso sí también ocurre, porque es una dialéctica diferente, ¿no? Entonces, interesa, y esto lo quiero para sistematizar la cuestión, interesa exacerbar la dialéctica contra el Islam, interesa exacerbar la dialéctica contra la barbarie que preexistía a la llegada de la civilización acá en América, pero no interesa exacerbar la dialéctica contra el judaísmo. Es curioso. Curiosísimo. Obviamente no es coincidencia, está todo planificado. Pero bueno, volviendo a o sea que ya había pasado en 1492 ese año clave en la historia de España, en la historia de la humanidad. Y ya estábamos en el 1520. Y Magallanes, ese explorador, con su tripulación por supuesto, atraviesa lo que todavía hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, que está acá. Acá no, yo estoy en la otra punta del país, no, pero está acá en Argentina, en la frontera Argentina y Chile, pasa el Estrecho de Magallanes. Aunque es casi todo el Estrecho de Magallanes es territorio chileno, pero entra por territorio argentino. En fin, si ustedes ven el mapa lo van a ver ahí. Fíjense, claro, el Estrecho de Magallanes pasa en medio de Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego, que por cierto la isla grande de Tierra del Fuego es una parte es territorio chileno, en la región de Magallanes, justamente se llama así, y otra parte es parte de Tierra del Fuego, el nombre que le da es la provincia argentina. Tierra del Fuego, Isla del Atlántico, ¿es el nombre largo ese? Bueno, todos lo saben, conocen la referencia, sí, Malvinas es parte de esa provincia. Pero en fin, sí, se llama Malvinas, por cierto. Y en ese momento ve, cuando atraviesa el estrecho, hacia un costado ve el fuego, por eso lo llama Tierra del Fuego, que era el fuego de los Selknam, que prendían grandes fogatas para combatir el frío. Ahora vamos a hablar de los Selknam y de los Yamanas, que son otra tribu minoritaria. Y había otras todavía más pequeñas, por ahí, pero bueno, en fin. A un lado ve la Tierra del Fuego y al otro lado ve la Patagonia. ¿Qué ocurre? Claro, no ve que es una pequeña isla y se imagina que es una inmensa masa de tierra que se desarrolla eternamente hacia el sur, ya teniendo la idea de que, como todos lo tenían, todos los navegantes, por supuesto, porque era su área de expertise, teniendo la idea teórica como cierta de que tiene que existir una inmensa masa al sur, una inmensa masa de tierra para equilibrar el planeta. Y era esa. De ahí trazó el paralelismo que eso, ok, esta es la Terra Australis Ignota. Está al otro lado, hacia el sur de este estrecho. Y del otro lado está la Patagonia. Que por cierto, sobre la nomenclatura Patagonia, es bastante obvio, porque cuando uno escucha la historia, yo por lo menos la escuché, de que lo de las pisadas, ¿no? Lo de las pisadas de los tehuelches, llamados también Aonikenk, y volvemos al tema del metal, hay una banda argentina bastante conocida, que a mí no me gusta mucho, pero es Aonikenk justamente, porque cómo se le conocía a los tehuelches.
Patagonia es como una derivación, una palatalización de la palabra pata grande, que supuestamente, claro, la palabra pata en realidad deriva de una onomatopeya, de la palabra del pat pat que hace, y pat es una palabra que se dice que era vasca, ¿no es cierto? Y que también está en el inglés, por cierto, que es golpe, pero golpe referido al golpe de un animal cuando corre, por eso pata se refiere originalmente a las patas de los animales o de los muebles. De hecho, pat con H al final es sendero en inglés. Y de hecho eso sobrevive un poco en el habla coloquial cuando acá decimos, por ejemplo, meterle pata o patear. No nos estamos refiriendo solo a la pelota de fútbol, sino a meterle pata, pat, a patear, a caminar un largo camino casi siempre. No, y resulta que, claro, para los estándares de los españoles, los patagones, que le llamaron, los pata grandes, ¿no es cierto? Que además parecían todavía más grandes porque utilizaban botas de piel de guanaco. El guanaco, para quienes no lo conocen, es un animal muy, muy común en Argentina, no donde yo vivo, pero bastante común en el resto, en toda lo que es la Patagonia, que es parecido a una llama, creo que es un poco más pequeño, pero usaban botas, hacía mucho frío, ¿no? Usaban botas hechas con piel de guanaco, y eso hacía que sus pisadas, que ya de por sí eran grandes, porque estamos hablando de ver los patagones, los tehuelches, los aoniqueng, eran muy altos, tenían mínimo 1,75 m, de 1,75 m a 2 metros iban, eran muy altos para los estándares de los españoles y para los estándares generales, y tenían las patas muy grandes, los pies muy grandes, obviamente porque vivían en ese terreno, y más aún se engrandecían con estas botas de piel, lo cual hacía que dejen pisadas enormes, otra que el mito del pie grande, ¿no es cierto? Y de ahí viene la cuestión, de ahí viene la nomenclatura de Patagonia. Otros dicen que justamente que le llamó Patagones por Patagón, por Prima León, que es una novela de caballerías del 1512, que es muy conocida en España, de hecho era un bestseller en España. En España, de hecho por eso Cervantes se inspira para escribir el Quijote, en esa España ya terminaba la Reconquista, las novelas de caballería, no los cantares de gesta, que es una derivación pero no es exactamente lo mismo, eran bestsellers. Acuérdense que ya estaba en uso la imprenta, así que se leía muchísimo, y obviamente que Magallanes y sus tripulantes conocían a Prima León, y muchos dicen que de ahí viene, ¿no? De Prima León, toda esta cuestión, y de darle esa nomenclatura, el Patagón, Patagones, la Patagonia. Bueno, de ahí viene todo el origen de la nomenclatura de Patagonia, o eso se cree. Pero bueno, ya habiendo existido esta investigación, este viaje, esta expedición, y ya habiendo comprobado, entre comillas, o corroborado la existencia de esta Terra Australis Ignota, que se conoce en teoría y posteriormente se ve, porque se ve esa inmensa masa de tierra que se desarrolla hacia el sur, empiezan a aparecer en los mapas. El famoso mapa corazón de Fine, que es del 1530 creo, que por eso digo, es unos años después, es 10 años después, ya lo incluye, ¿no es cierto? Y el primer mapa de Mercator es, por cierto, nosotros lo conocemos, todos los mapas que nosotros conocemos en general son Mercator, porque tengo entendido que esos fue el primero que vio, Mercator porque era su apellido, fue el primero que vio la cuestión de aplanar la visión, sacrificando algunos ángulos, pero dejando más o menos las proporciones. Después vemos que en realidad no están tanto, sino que bueno, pero era una idea primaria para los navegantes, era muy útil para los navegantes, justamente, porque les permitían comprender como si fuera un plano y hacerlo. Por eso que navegan, cuando vemos que trazan las rutas de navegación, no son rectas en el Mercator. Pero en fin, no es el tema de hoy. Tenemos entonces que existe esta Terra Australis Ignota y que se comprueba, entre comillas, o se cree que se comprueba mediante las expediciones y que aparece en los mapas. Listo, ya está. Se comprobó su existencia. Y es la Tierra del Sur, y es la Patagonia, y es todo. ¿Por qué pertenece a la misma? Bueno, y acá hay un debate, acá hay otro paréntesis que podría abrir, que es que pertenecen a la misma plataforma continental. Obviamente, la isla grande de Tierra del Fuego pertenece a la misma plataforma continental que la Patagonia, obviamente, por debajo del estrecho están unidas. Y también las Islas Malvinas. Y acá hay otro gran ejemplo de que la ciencia no es imparcial. Y esto lo sabe el Estado de Israel, que se ha cansado de financiar estudios genéticos para después publicar los resultados de una manera tendenciosa y mentirosa para que apoyen su teoría étnica de que ellos son los legítimos habitantes, publicando lo que quieren y escondiendo lo que no quieren y así. Porque los datos no mienten
pero se puede mentir con los datos. Y para conocer la realidad hay que tener muchos análisis, no uno solo. Bueno, en fin, no importa, porque es una cuestión de... Las herramientas que tenemos para analizar son las redes que lanzamos al océano de los fenómenos y ahí podemos comprender la realidad con los datos que obtenemos de muchas fuentes. Pero en fin, claro, pasó esto, porque la cuestión de Malvinas, ustedes saben que hay una disputa eterna que ya, bueno, los gobiernos argentinos han... O sea, este es el que más, pero ya paulatinamente han ido abandonando eso, porque a nadie le interesa, y a los argentinos en general no les importa tanto tampoco, hay que decirlo. Aparece mucho el símbolo, la silueta de Malvinas, se habla mucho de Malvinas, aparecen canciones y demás, pero el hondo de la cuestión a muchos no les importa, pero existe una justificación científica, geológica, de por qué supuestamente Malvinas, aunque ellos, si ustedes van, por ejemplo, a las páginas, yo las vi hace un tiempo, pero no sé si todavía estarán, ustedes van a las entradas de Malvinas, ellos las llaman Franklands, en inglés, y buscan la teoría de la microplaca de Lafonia, búsquenla si les interesa, ahí van a ver que hay toda una explicación científica, geológica, de por qué Malvinas, según dice esta teoría, no pertenece a la placa continental de la Patagonia, sino a una placa continental de Gondwana. Acá también tengo que explicar claro. A ver, entiendan las eras en tres enormes, inmensas eras de la Tierra. La primera, la más conocida, Pangea, cuando la masa de Tierra era una sola. Y la segunda es donde se divide en dos, Laurasia y Gondwana. Esta teoría dice que originalmente lo que hoy es Malvinas es la microplaca de Lafonia, dice esta teoría geológica, amparada y promovida desde el mundo anglosajón, desde un argumento de índole científico, entre comillas, o no, de parte de los ingleses, para justificar que no, como digo, que no tiene nada que ver con la Patagonia, que no pertenece a la misma plataforma continental, sino que pertenecía originalmente a África, ¿no es cierto? Y tienen algunas... entre comillas, demostraciones de índole geológico, hablando de tierras, hablando de magnetismo y hablando de la supuesta rotación de Malvinas. Léanla si quieren, no es el tema de hoy, así que no voy a entrar tanto en eso, pero léanla si quieren. Y obviamente hay otras teorías geológicas que dicen que no, pertenece a la misma plataforma continental de la Patagonia y además está, o sea, las medidas dan perfecto, pero bueno. En fin, es un debate de índole científico, entre comillas. Aunque a nadie le importa, o sea, obviamente que esa justificación se construye después de haber ganado por la fuerza. Siempre ocurre eso. Pero continuando. Si entendemos entonces que esto, la Tierra Australis, es la Patagonia, y eso incluye obviamente Tierra del Fuego, e incluye la Antártida argentina y la Antártida chilena, y entendemos también, y esto también es otro punto, hablando de los equilibrios, ¿no es cierto?, que Hiperbórea es Groenlandia. Hay muchas hipótesis con respecto a esto. Hay gente que dice que Hiperbórea, yo he leído algunas teorías diciendo que Hiperbórea en realidad es América, y cuando lo dijo se refirió a Estados Unidos cuando dijo América, y bueno, hacían algún tipo de delirio de que ellos, porque lo decía un yankee, ¿no?, ellos eran los verdaderos herederos porque su país era la Hiperbórea. Bueno, en fin, delirante de gente que después va disfrazada de cosas al Capitolio, no sé, gente por ahí, pero no. Lo más aceptado, si queremos encontrarle un lugar físico a Hiperbórea, es Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Pero ¿sabes qué tienen en común entonces? Si la Hiperbórea es Groenlandia y la Terra Australis es la Patagonia y la Antártida. Sí, además de que las dos son ambicionadas por los dueños del mundo, que todos sabemos quiénes son. Sí, que son además las dos reservas, por los glaciares, las dos reservas de agua dulce más grandes del mundo. Y acá quiero abrir otro paréntesis. Yo sé que soy muy de abrir paréntesis, pero es que bueno, es la naturaleza de los videos. Entonces, miren, hace muchos años, como les dije, antes el metalero, por lo menos de la generación pasada, yo estoy hablando de una generación, la que yo idealizo, que es esa década entre el 2005 y 2015. Realmente es increíble pensar la manera en la cual se pudrió toda la cuestión, pero el ambientalismo era un tema muy recurrente y ya se hablaba un poco de lo de la guerra del agua. En los últimos años yo he escuchado gente riéndose de eso, ¿no? Gente dice, ¿se acuerdan cuando
Y apareció ese, o los zurdos, o los cucas, o los progres, bueno, la palabra que quieran, las palabras que se inventan ellos para llamar a cualquier cosa, porque ellos son basados hasta que le decís algo, después ellos van corriendo a hacer juicio porque tienen toda la maquinaria judicial a su disposición. Y mediática también, y bueno, un montón de sobre metaleros. Los metaleros, como siempre digo, son en general menos inteligentes que la persona promedio, y así que se comen todo este verso, así que, bueno. Eso quizás es parte de la putrefacción del metal, ¿no? Cuando digo que el metal está muerto me refiero a esas cosas también. Pero continuando. Claro, lo de la guerra del agua, ellos lo ridiculizan porque dicen que hay muchísima agua. Entonces, no, ¿por qué habría una guerra si hay muchísima? Eso a mí me da mucha risa. En primera instancia, yo vivo en Corrientes, ustedes conocen lo del acuífero guaraní, ¿no? El acuífero subterráneo, que bueno, superado por el del Amazonas, pero es el acuífero, uno de los, creo que están entre los 3 acuíferos de agua dulce más grandes del mundo, que se renueva constantemente por las entradas de lluvia. Pero ¿qué pasa? La cuestión del control, y para eso está Mecorot, si les interesa Mecorot en Argentina, búsquenlo. Lo que importa es el control. Ustedes piensen el lío que hicieron para controlar los Altos del Golán. Los Altos del Golán, que son muy importantes para el suministro de agua en Israel, pero mucho más importantes para el no suministro de agua en otros países, es una forma de hacer la guerra. Y controlar eso no significa solamente que en el momento en que ellos quieran, aunque haya infinidad de agua, pueden evitar que te llegue porque su objetivo no es ganar dinero, como ya he dicho muchas veces. No es solo dinero, no es solo comercio esto. No es puro capitalismo, como dice a veces la izquierda naif. O la izquierda, como dicen, porque últimamente la palabra izquierda se... Bueno, No, es un mecanismo de control y es una forma de hacer la guerra. Por más que el agua sea infinita, vos podés ser dueño de todo ese infinito y negársela al que querés exterminar. O envenenarla, que es otro método que se barajó en un momento, creo que se llamó la Operación Roswood, que al final no se llevó a cabo, pero existe el documento, porque bueno, se pensaba que echarle la culpa a Fidel Castro, a Cuba en ese momento, de haber envenenado agua, y bueno, hacer un clásico autoatentado, que eso es un movimiento que a ellos les encanta y que siempre les ha resultado muy bien. Pero no, amigos, controlar el agua no es solamente tener agua para uno, es poder asegurarse de que el otro no tenga agua. Es eso. Entonces es muy importante ser dueño de, y vamos a usar los términos, de la Antártida Argentina y de la Patagonia, de la Antártida Argentina y la Antártida chilena y la Patagonia Argentina y Patagonia chilena, y además Groenlandia. Porque si controlas esa agua dulce, más allá de si algún día lo vas a hacer uso, lo que puedes hacer es asegurarte que el otro no la use. Y que se muera de sed, así de simple, que es un método que se está utilizando muchísimo. Y ustedes saben por quién. Pero volviendo a la cuestión mística, esotérica, después de haber dado todo este contexto geológico, histórico, político, como le quieran llamar. Sí, obviamente que la primera aparición de esto que conocemos como Plan Andinia, todo el mundo va a pensar, repito, es lo que todo el mundo sabe. Theodor Herz, en 1897, el Estado Judío, su libro, baraja la opción de Argentina. Y bueno, lo que mencioné de lo de Mauricio Hirsch, que eso ya fue unos años antes, que se considera una primera avanzada, porque de hecho no fue muchos años antes, fue menos de una década antes. Se considera como una primera avanzada opuesta, que repito, no es ni un tonto. Fíjense dónde compró las tierras. Y hasta el día de hoy, los dueños de esas tierras son apellidos que siguen resonando, que a veces aparecen gobernando y todo, la gente los vota, o sea, no que no sea, la gente los vota. Pero más allá de esa cuestión, si queremos trazar una línea, yo quiero marcar una cosa que yo realmente no sabía hasta relativamente poco, cuando me puse a buscar de dónde sale la palabra, la nomenclatura. Plan Andinia. Entonces dije, lo más obvio, como se habla de Araucania, entre paréntesis, algún día vamos a tener que hablar del reino de Araucania, de ese que se hace llamar rey de Araucania, ¿no? Y que tiene sedes en Francia y en Inglaterra. Algún día hay que hablar de eso, pero bueno, no es el tema de hoy. Andinia, entonces bueno, Andinia, lo más obvio es, claro, porque están los Andes. Andinia, bueno, el reino de Andinia, bueno, llamar a eso así, bueno. Un movimiento segregacionista, bueno, de distintas maneras, o bueno, vas viendo cómo la llevas. Pero entiendo el origen, pero ¿dónde se mencionó por primera vez? Quien hablaba mucho del Plan Andinia era Serrano, Miguel Serrano, a quien ya hemos mencionado varias veces en este canal,
con el que tengo muchísimos problemas, obviamente, por obvias razones, pero que también ha sido mencionado, y como lo he dicho en este mismo canal, de hecho en mis videos que dediqué al amigo Ignacio, el chico de Filosofía en la Cruz, aunque creo que ahora cambió el nombre de su canal, la verdad no sé, pero si quieren vean esos videos, yo ahí puse enlace a su canal, así que no sé qué nombre tendrá ahora o qué nombre tendrá después, pero es él. Tuvimos un debate, ¿no? En términos un poco fuertes, pero no hay ningún problema. Totalmente normal. Pero bueno, hablando con él, o respondiéndole a él en un video, yo mencioné que muchas bandas de metal mencionan a Miguel Serrano. ¿Por qué? Porque era nacionalsocialista, sí, por supuesto, obvio. Pero además porque era uno de estos místicos, ¿no? Es como estos esotéricos, como ya he mencionado muchas veces, por eso le digo, entre católicos y esotéricos me refiero a toda esta gente. Los Jaques de Mahieu, los Miguel Serrano, todo eso. Ya he hablado mucho de eso, así que no es el tema de hoy. ¿O sí? Bueno, él hablaba del plan Andinia. Y él, como buen esotérico, le da toda la lectura mística, la lectura mitológica y la cuestión del manejo espiritual al controlar esa tierra. Yo les he dado hasta ahora la cuestión histórica, la cuestión geológica, la cuestión estratégica, la cuestión geopolítica. Lo del agua me parece que es fundamental y que no podemos olvidarnos nunca. Aunque a muchos lo dan por sentado, lo cual es tremendamente peligroso porque han instalado ese sentido común y ridiculizan, ¿no? Cuando se pone en debate si los glaciares son importantes, ¿no? Digo yo. Pero si vamos, como digo, a una nomenclatura, a buscar la genealogía de la nomenclatura de Plan Andinia, yo también lo primero que pensé es, bueno, tendrá algo que ver con Bevereggi, de Walter Bevereggi, famosísimo economista nacionalsocialista argentino, que recalcitrante antiperonista, lo cual no tendría nada de raro si no fuera por la cantidad de simpatizantes del peronismo que son además nacionalsocialistas porque interpretan el peronismo desde esa vertiente, que lo podemos debatir, el peronismo siempre da para debate, por supuesto. Pero sí, a ver, él habló, yo por lo que estuve buscando, en la revista Cabildo, en 1970, y mencionó lo del plan Andinia, y mencionó, eso sí lo he encontrado, que él fue el primero que habló de los mochileros. Sí, claro, la cuestión de los mochileros, esto quizá mucha gente no lo sabe, pero desde hace muchos años hay un plan donde las fuerzas militares de Israel envían de vacaciones o de viaje o de excursión, o algunos dicen hacer reconocimiento del terreno, a la Patagonia, y algunos dicen que son militares disfrazados de mochileros, otros dicen que son simplemente gente yendo de vacaciones, y hay otros que dicen, y esto lo he leído yo mismo, gente que dice que todos los israelíes son militares, y lo dice como jactándose. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entre comillas. Y son además a los que se le acusa, que no se le acusa, que ya está demostradísimo, que empiezan los incendios en la Patagonia, y bueno, además todo eso. Sí, el primero que habló de eso fue Walter Bevereggi, como les digo, pero en la revista Cabildo. Obviamente esa revista es absolutamente irrecuperable, salvo que de casualidad alguno que esté escuchando este video tenga la colección completa. En ese caso, mucho cuidado porque eso seguramente es muy ilegal. Sí, a diferencia de otras revistas de la época que ya tenían más difusión, obviamente no existe archivo digital, por lo menos yo no lo he encontrado con respecto a eso. Lo que sí se pueden conseguir y que recomiendo que si les interesa sean muy discretos son los libros de Bevereggi. Pero bueno, en fin. La cuestión de los mochileros, por cierto, no es ni una teoría de conspiración, está recontra hiper comprobada. Pero hiper, eso ni siquiera es debatible. Pero lo más interesante que encontré es que los primeros que hablaron de la República de Andinia fueron los hijos de Adolf Eichmann, que como saben, porque lo mencioné en ese video, repito, vayan si quieren, conté la historia de Eichmann que estuvo en Argentina y que la Mossad lo capturaba aquí y lo llevó a Israel, conocen toda la historia. Bueno, resulta que sus hijos, y esto es algo que repito, me enteré hace relativamente poco, que sus hijos publicaron en la revista Rebelión, que también seguramente no existe archivo digital y no existen, en la revista esa no se puede conseguir de ninguna manera, que era así como Tacuara se llamaba la revista, el órgano difusor, el órgano de prensa del partido en su momento, y que después fue como llamaron al movimiento, se llamaba Rebelión, la revista o el aparato de prensa, digámosle,
del movimiento socialista nacional, se llamaba, que era el Movimiento Nacional Socialista Argentino, llevado adelante por Horst y Klaus Eichmann. O Eichmann, no sé, no voy a entrar en debate sobre la producción. Y ahí aparece en la edición de 1963, según busqué, de la revista Rebelión, por primera vez mencionado esto, lo de la República de Andinia. Se barajan hipótesis de que esto se debe a que los hijos habían visto cómo dentro de Argentina actúa una fuerza parapolicial extranjera y se lleva a su padre a otro país sin que las autoridades argentinas se enteren. Eso es obviamente un lío a nivel geopolítico que a nadie le importa porque somos una colonia desde siempre, pero que da que pensar. Y hay quienes dicen, miren, esto fue un invento, entre comillas, porque vieron que la incidencia específicamente en Argentina de Israel era excesiva, era demasiado. Entonces, bueno, acá tienen que estar planeando algo. Entonces, para que se den cuenta todas las cosas que se dan cita acá. Hay cuestiones históricas, hay cuestiones místicas, hay cuestiones geoestratégicas, geopolíticas, hay cuestiones geológicas, hay cuestiones ambientales. Quiero repetir, lo del agua dulce es fundamental. Y yo acá quiero hacer un anexo también. Creo que ellos ganan cuando se caricaturiza al que se les opone. Y esto va de la mano con muchas cosas que también me han mostrado que circulan en Instagram. No sé si en otras redes, pero circulan en Instagram. De esto de que enfrentar a los judíos, entre comillas, que encima utilizan un juguito, bueno, una tontería, contribuye a la infantilización de estas cuestiones. Es ir al gimnasio, inyectarse anabólicos, no comer azúcar. En serio, es esa ridiculización que te hace completamente inofensivo, porque a ellos les conviene mucho más, y esto lo saben muy bien en España, a ellos les conviene mucho más que su enemigo ideológico sea un payaso que tiene la piel mucho más oscura de lo que cree, por cierto, con muchos tatuajes y que grita "Hey Hitler" en la calle y está inyectado de anabólicos. A ellos les conviene que su enemigo sea ese. Obviamente es muy fácil de demonizar, por eso es que hay tanta gente con esas cosas que te hace sospechar mucho, ¿no? Tanta gente difundiendo esas cosas que anda libre y tranquilamente, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de lío judicial. Pero alguien empieza a hilar fino en estas cuestiones y enseguida se come una acusación, porque no son tontos. Entonces, ¿te hace sospechar? ¿Son infiltrados? No lo sé, obviamente eso no puedo afirmar tal cosa, pero es llamativo. Yo esto lo quiero dejar caer. Porque claro, sí, yo te veo muy ofendido porque hay homosexuales. Pero eso es una tontería, te das cuenta, ¿no? O por gente que come azúcar. O gente que tiene sobrepeso, no sé. Pero enojándose por tonterías. Porque seguramente que todo el sistema, el sionismo literalmente cae porque vos haces dieta, te inyectás anabólicos y vas al gimnasio. ¿En serio creen eso? O sea, es muy obvio esto. Y esto, viva Cristo Rey y el meme musculoso, como diciendo, claro, si estás reduciendo el mensaje, yo soy ateo como todo el mundo sabe, pero si tu cristianismo es esa payasada, con razón que el cristianismo es el mejor arma que tienen. Todos los que se autodenominan cristianos, casi todos son ultrasionistas. Y no es coincidencia. Pero en fin, creo que se fue muy largo, ¿no? Tenía más cosas para decir, no sé. Como no tengo guión, a veces me olvido. Pero no sé. No, sí. Había algo más que había que decir. Con esta cuestión de las avanzadas, esto que mencioné, los gauchos judíos y Mauricio Hirsch, si quieren busquen al respecto, está la fiebre del oro del 1883, que fue justamente que los mencioné a los Selknam y a los Yámanas cuando estuvo su exterminio, que es una cosa llevada adelante por un personaje bastante desconocido de la historia argentina, por desgracia, porque esta gente hay que exhibirla, ¿no? Se llamó Julio Popper, que era un judío rumano que después se hizo masón, era judío masón. Alguno dirá, valga la redundancia, pero no voy a entrar en esa porque no estoy tan seguro si están así, pero bueno, llevó adelante la cacería humana con los Selknam, que si les suena cacería humana de lo que hace otra gente en otros contextos, sí, porque es la misma gente, qué curioso. Cacería humana, se llamó la expedición, de hecho,
si ustedes lo buscan, creo que todavía está. Si ustedes buscan Expedición Popper, van a encontrar un montón de fotos de esta expedición, de las cacerías humanas, de cómo posan con los cuerpos de los Selknam y todo eso. Y bueno, incluso en el territorio, apañados por el Estado argentino, acuñó una moneda propia, Popper. Y entonces, en todo ese territorio que era suyo, porque les encanta hacerse dueños de territorios y hacer su propio Estado dentro del Estado en Argentina. En Argentina eso es facilísimo. No sé por qué no lo hago yo. En cualquier momento lo hago, porque se ve que cualquiera puede. Y acuñó su propia moneda en su territorio y se la pagaba en eso, ¿no? Es una cosa terrible. Pero bueno, el problema de la cacería humana y en fin. ¿Por qué? Claro, por la fiebre del oro del 83, como digo, del 1883. Perdón, porque también hubo una fiebre del oro aquí porque se encontró oro. Que tengo entendido que fue una expedición y por pura casualidad se descubrió oro y esa fue la condena para los Selknam. Porque empezaron a llegar, obviamente, y había mucha gente y molestaban, ¿no? Como se dice hoy que en Argentina hay muchos argentinos, hay mucho valor, pero por desgracia hay muchos argentinos. Tendríamos que exterminar, ¿no? En cualquier momento dicen eso, ¿no? Están a nada de decirlo, pero sí. De hecho, hablando de Menéndez, que lo mencioné, el apellido Menéndez, claro, José Menéndez, que era el presidente de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, fíjense cómo no usa ni un eufemismo, se llama explotadora. Claro, llevó adelante junto a Ramón Lista, por cierto, hay varias escuelas, yo las conozco, más de una, 2 o 3, que se llaman Escuela Ramón Lista, que era un explorador Ramón Lista justamente se llaman las escuelas, que sí, que fue uno de los que participó en la cacería humana y en el genocidio de los Selknam. Obviamente con la participación del Estado de Argentina. Y bueno, ¿por qué? Claro, por las tierras, obviamente, por la fiebre del oro, como digo, pero además para instalar la industria ganadera. Lo cual hizo, por supuesto, y esto es muy interesante porque es como empieza todo realmente, los guanacos, que eran el alimento principal de los Selknam, a diferencia de los Yámanas, que eran más pescadores. De hecho, es muy curioso, ellos andaban en canoas, cazaban, parecido a los Ainus, ¿no? Cazaban en sus canoas con lanzas y tenían fuego, porque esta cuestión de los fuegos, del fuego que vio a lo lejos Magallanes, fuego dentro de las canoas para calentar, es muy, muy curioso. Por cierto, a algunos que les gusta la teoría es de los alienígenas ancestrales y eso, es una lástima que se erradicaron todos y ya no queda ninguno vivo. Porque si a la gente a la que le interesa eso debería ver los rituales, que tienen muchos parecidos de hecho con lo de los Ainu en Japón. Vean Golden Kamuy. En Japón, bueno, en Hokkaido en realidad esa tierra. Hoy de Japón, pero históricamente en disputa con Rusia, en fin. Por las vestimentas y cómo se tapaban con arcilla por el tema del frío. Muy hábiles, por cierto, no lo intentaría, pero dicen que sirve. Toda esa, de dónde sacaron esa estética, porque no es para nada humana la cuestión ritual que utilizaban, extrañas, no sé. Si hay gente, lástima que a los que les interesan esas cuestiones ya no van a tener a quien preguntarle al respecto. Pero hay fotos, hay muchas fotos. Por si les interesa en serio, mucho archivo fotográfico con respecto a esto. Pero bueno. Empezaron con esto de lo del asesinato a sueldo. Vinieron muchos mercenarios de todo el mundo. Lo de cabeza por dinero, como hicieron en Estados Unidos, porque es una cosa que los anglosajones son los maestros en eso, ¿no es cierto? Y algunos se llevaron a circos. Y hay en museos, pues, como se cortaron muchas cabezas, que era lo que llevaban para cobrar, muchas terminaron en museos. Hay museos en Francia seguramente que tienen cabezas de Selknam, bueno, ya cráneos a esta altura, ¿no? Que fueron cortados durante esta masacre, durante el genocidio. Pero en fin, claro, pasa que con la llegada y el asentamiento de toda la industria de la ganadería, los guanacos se fueron. Y los guanacos eran el alimento de los Selknam. Y ocurre que los tipos veían estas ovejas, que para ellos eran guanacos blancos, y los cazaban. Y a eso no les gustó, porque obviamente, y ahí empezó empezó a pagar a los asesinos a sueldo, y bueno, que hizo la limpieza étnica y los erradicó. Bueno, en fin. ¿Esto se puede considerar también una avanzada con respecto a esto? Puede ser. Miguel Serrano, de hecho, trabaja bastante con la cosmogonía de los Selknam. Miguel, como digo, estos personajes son muy interesantes, pero tienen algunos líos, pero son muy interesantes. Pero en fin. Pero como pequeña conclusión, a modo de sistematizar toda esta cuestión, ¿por qué resulta tan sospechoso esto y por qué se acusa todo este tipo de procesos como primeras avanzadas del llamado denominado
plan Andini, entre comillas. Porque es exactamente el modus operandi que llevaron adelante en Palestina. Es exactamente el mismo. El de comprar grandes extensiones de tierra de a poco, paulatinamente, pero quedarse con ellas, nunca perder esa posesión y posteriormente convertir eso en un lugar cerrado, en un lugar blindado, en un lugar apartado, en un lugar protegido, como le quieran llamar. Y tienen, como digo, además del marco legal, por la institución de la propiedad privada defendida por el Estado. La propiedad privada es una institución del Estado, sí, por si no sabían. Y tienen además el marco jurídico. Toda esa construcción hace cuanto menos sospechar.